Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hablaremos de un tema muy importante y específicamente de unos tópicos dentro del TPS para los venezolanos. Vamos exclusivamente a hablar cuando estas personas están, los aplicantes de TPS están dentro de un proceso de asilo afirmativo o están dentro de una aplicación de TPS queriendo estar aplicando para ese asilo a nivel afirmativo o son transferidos a la Corte de Inmigración. Así que veremos todos estos aspectos, cuáles son las implicaciones de tener ese TPS bajo estas específicas condiciones y veremos cuáles son pues los caminos adecuados que ustedes deben tomar al respecto. No se muevan porque ya regresamos. Gracias por estar suscrito a nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este contenido que es importante para ti, para tu familia, para todos aquellos quienes puedan beneficiarse de este importante video que es de contenido para ti. Específicamente para los venezolanos. Los venezolanos han obtenido este TPS, pero muchos tienen confusiones con diferentes tópicos. Quiero de antemano decirles que este no es un consejo legal. Para ello es importante que te asesores de tu abogado para efectos de que no tengas errores. Hemos visto muchísimos errores de personas que no están asesoradas por sus abogados y por consiguiente pueden tener implicaciones no solamente negativas para su propio TPS, sino también en relación con su asilo. Precisamente vamos a hablar del tópico de estas personas que están persiguiendo o aplicando para un asilo afirmativo en el USCIS. Sabemos que existen dos beneficios, vamos a decir, en este momento para los venezolanos, que es el DED, es decir, un perdón, digámoslo así, o un beneficio temporal de ser deportados de aquí a los Estados Unidos, lo cual no es un estatus como tal. Y tenemos por otro lado el TPS, que es un estatus como tal legal temporal que ha sido otorgado para los venezolanos a través de la administración del presidente Biden. Entonces veremos que si tiene implicaciones que una persona dentro de este proceso de asilo en el USCIS, el cual se denomina asilo afirmativo, porque cuando vamos a la Corte de Inmigración se denomina asilo defensivo, porque usted está ya con argumentos defensivos en contra de esa futura remoción o deportación de usted de aquí de los Estados Unidos. Entonces, ahora estamos hablando del asilo afirmativo. ¿Qué sucede entonces? Tengo implicaciones si tengo DED, es decir, ese Deferred Deportation, o si tengo TPS. La respuesta es sí. ¿Por qué? Vamos a hablar específicamente de que el TPS es un estatus legal basado en el articulado del Código Federal 208. Entonces, ¿qué sucede? Si usted no tiene ese TPS en ese momento aprobado, usted puede recibir una notificación para comparecer ante el juez de inmigración. Eso se denomina NTA. Entonces, si a ustedes les niegan ese asilo y ustedes no tienen ese TPS en ese momento, entonces ustedes van a ser transferidos ahora al juez de inmigración. Esto con el propósito de que ustedes sigan en su argumento ya frente a un proceso de remoción. Entonces, ahora, al contrario de ello, si el USCIS básicamente encuentra que usted tiene un estatus válido a través de un TPS, no será usted referido al juez de inmigración. Recordemos que el DED no se considera un estatus como tal y por consiguiente, si a usted en el futuro le niegan su asilo dentro de ese USCIS o afirmativo, usted va a ser transferido al juez de inmigración. Por otro lado, tenemos que pues las personas que tienen este TPS básicamente también pueden recibir una notificación de intento de denegación de su asilo, un Notice of Intent to Deny, el cual pues le otorga a ustedes aproximadamente unos 16 días para dar una respuesta. Pero ¿qué sucede si esta persona continúa teniendo ese TPS y finalmente le niegan su asilo? Pues como les decía anteriormente, no va a ser referido a la Corte de Inmigración. Pero finalmente, ¿qué sucede con aquellas personas
que pues pasan finalmente en el futuro a su asilo defensivo, que finalmente pues desistieron de su asilo mientras tenían ese TPS. En el futuro estas personas pueden instaurar una moción de reapertura de su caso y pueden quizás perseguir ese asilo de manera defensiva, reabriendo una vez más su caso, quizás en la misma oficina de asilo del USCIS, o quizás también persiguiéndolo, ¿sí?, en el futuro en la Corte de Inmigración. Finalmente, ¿qué sucede si esta persona pierde su TPS por alguna otra razón? Es decir, o se lo deniegan. Entonces, su proceso de asilo va a ser referido a la Corte de Inmigración. Es bastante importante que ustedes sepan que esta persona no tendría un estatus legal. Y recordemos que es importante también que ustedes sepan que el asilo como tal no es un otorgamiento de un estatus, no es una visa, no es un estatus como tal, es una condición que usted tiene de una persona que está pues refugiada o que cumple los conceptos del refugiado, la definición de ser un refugiado, y que puede tener la posibilidad de que se le otorgue ese asilo finalmente en los Estados Unidos. Para ello entonces tiene que pasar por una serie de elementos que pues usted tiene que probar ante bien sea el oficial de inmigración o el juez de inmigración ante la corte. Pero finalmente quiero ser muy enfático de que si usted ha obtenido un DED, usted puede ser transferido a la Corte de Inmigración porque el DED no es un estatus como tal. Mientras tanto, que si usted tiene el TPS, sí puede ser pues protegido de no ser llevado a la Corte de Inmigración. Sin embargo, es aconsejable que ustedes, vuelvo y repito, como lo dije al principio del video, se asesoren de su abogado para efectos de que no tengan implicaciones negativas en relación no solamente con su estatus como tal, sino también en cuanto a su asilo, porque puede en ocasiones que usted tenga un asilo muy fuerte y usted es mejor que persiga este asilo, porque si usted le otorgan su asilo, usted puede también beneficiar a los derivativos con una residencia permanente a través de su asilo. Entonces, busquen asesoría de su abogado de inmigración. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra información. Si ustedes desean pues agendar una consulta con nosotros, les damos los costos respectivos y así ustedes podrán obtener una digamos opinión de un profesional con licencia aquí en los Estados Unidos. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Felicitaciones una vez más a los venezolanos, a una comunidad grandísima aquí en los Estados Unidos que se están beneficiando de este importante momento de la historia. No se olviden siempre estar asesorados de un abogado de inmigración, porque ustedes pueden tener implicaciones negativas si ustedes no tienen la guía adecuada para ello. Gracias una vez más, los esperamos en una próxima oportunidad.